Buenas noches a todos y a todas. En nombre del Centro Cultural de la Universidad de Lima, les doy la bienvenida. Con motivo de la presentación de la edición 42 de la revista Lienzo, editada por la Universidad de Lima, se realiza el evento Revista Lienzo, también oral. Esta actividad forma parte del ciclo de conversatorios Perú Multicultural, miradas desde el cine, el rock y la literatura, que se presenta en el marco de la conmemoración del Bicentenario con el objetivo de repensar nuestra historia y actualidad desde diferentes perspectivas culturales. A continuación, quiero presentar a Jorge Eslava, quien nos acompaña como moderador esta noche. Jorge es educador peruano y escritor de narrativa, poesía y ensayo. Es principalmente conocido por su trabajo en la literatura infantil y juvenil, habiendo recibido reconocimientos como el Premio Internacional IBI de la Literatura Infantil. Fue fundador y director de la editorial Colmillo Blanco y actualmente es director y editor de la revista Lienzo de la Universidad de Lima, donde también trabaja como investigador. Ahora doy pase a Jorge para que nos comente la dinámica de la actividad y presente a las y los autores que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Cristel. Muy buenas noches, amigas y amigos. Encantado de tenerlos esta noche que presentamos la revista Lienzo. Lo hacemos gracias al Centro Cultural de la Universidad de Lima, que en este mes primaveral celebra sus primeros 5 años de existencia. La idea de disponer de una versión oral de nuestra revista Lienzo, además de contar con ediciones tanto impresas como digital, puede parecer una opción innovadora en nuestro ambiente cultural. Tal vez lo sea. Sin embargo, hace casi un siglo, el inflamado poeta peruano Alberto Hidalgo creó una revista oral en el Café Royal Keller de Buenos Aires. Participaron en aquellos lejanos años 20 algunas importantes figuras literarias como el genio Jorge Luis Borges y el excéntrico escritor Macedonio Fernández. Digamos entonces con mayor propiedad que el formato de esta presentación nace bajo la impronta inspiradora de aquel ejemplo mediático y cultural. Y subrayo ambos términos, mediático y cultural, pues hay una urgencia política en el país de hacer buen uso de los medios de comunicación y además de expandir las aspiraciones artísticas y reflexivas en bien de la ciudadanía. En esta tarea informativa y formativa de opinión está comprometida nuestra revista, especialmente en la hora actual, cuando aguardábamos ansiosos celebrar la gran fiesta nacional del Bicentenario, cuando tantas organizaciones públicas y privadas diseñaban programas conmemorativos como una oportunidad histórica para repensar nuestra historia y trazar al fin un proyecto a futuro, lo sabemos, no sobrevino un descalabro multisistémico. Nuestras heterogéneas sociedades padecen en desigual escala el cataclismo de una pandemia mundial que ha provocado y revelado una delicada crisis sanitaria, económica, educativa y política. ¿Acaso no estábamos en vísperas de un hito histórico para proponer juntos el país que queríamos? ¿No íbamos a emprender el camino para hacerlo realidad? De pronto parecen olvidadas las inmensas deudas adquiridas a lo largo del sacrificio de nuestros pueblos, liderados por ilustres peruanos, desde Túpac Amaru y Micaela Bastidas hasta José Olaya, desde Juan Santos Atahualpa y María Parado de Bellido hasta Hipólito Unanue. ¿Cómo mirar a la cara a nuestros próceres de la independencia si no salimos de esta vorágine? ¿De qué modo defender la historia y la cultura de este país que, como escribe Marco Martos en un poema, si tuvieras que hacerlo,
lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Esta noche que presentamos lienzo y tenemos la carátula de la revista en la pantalla, ¿sí? Lo hacemos como corresponde, dentro del marco de actividades organizadas por el Centro Cultural de la Universidad de Lima, evento titulado Perú Multicultural. Noten ustedes la belleza de la imagen que tenemos al frente, en la que conviven en armonía tantas memorias, materias, formas, texturas y colores del arte tradicional peruano. Ahí se expresa el propósito de este ciclo: proponer un diálogo constructivo de paz y de inclusión social, mediante un discurso mesurado y profundo que disipe esta torre de Babel que es el país de hoy. Con alegría y orgullo, confío que la revista Lienzo que presentamos esta noche cumple con esa doble consigna, y lo hace merced a los intelectuales y artistas que colaboran con tanta generosidad en este número 42. Como seguimos confiando que la universidad es escuela de equidad y concordia, de respeto a las instituciones y sus autoridades, de responsabilidad al trabajo y al bien común, por esos motivos mantenemos encendida la llama de nuestra revista. Reitero lo feliz que me siento de este número y expreso mi gratitud a todos los responsables, al talentoso equipo del Fondo Editorial de la Universidad de Lima y especialmente a cada una y a cada uno de los colaboradores. Advertirán ustedes en cada página el ánimo dialogante, la clara voluntad democratizadora y la rotunda presencia creativa e intelectual de la mujer. Pasaré enseguida a anunciar a los participantes que nos acompañan en este número, pero antes debo también agradecer a ustedes, amables lectores, que acogen con afecto y expectativa estas voces. La revista se abre, como debe ser, con la voz lírica de la poesía, y en este caso con una antología poética titulada Registros Fluviales, de Ana Varela Tafur. Ella es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de California, Davis. Obtuvo el primer premio de la Quinta Bienal de Poesía Copé en 1992. Los dejo con Anita. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Reitero mi agradecimiento nuevamente a Jorge Eslava Calvo, director de la revista Lienzo, y al equipo editorial por esta oportunidad de compartir la belleza y la diversidad de diferentes voces y expresiones artísticas peruanas en su edición 42. En mis poemas de registros fluviales se evocan las memorias de una región aún desconocida por la historia oficial del Perú. De esta manera, permanecen algunas versiones de la trágica historia del caucho en el Perú a principios del siglo XX. Una de ellas proviene de la voz de mi abuela, Ana, indígena huitoto, quien contó su épica huida de la región del Putumayo para escapar nada menos que de la violencia y el terror de los patrones caucheros. En estos registros, nuestra Amazonía es el lugar donde escuché voces humanas y no humanas, capaces de crear lenguajes donde la naturaleza habla en códigos reveladores que esperan ser reconocidos con el mismo valor que otros lenguajes del Perú. En registros fluviales, aquí en Lienzo, celebro la persistencia del hilo cambiante de las historias recogidas en barcos de carga y pasajeros, testimonios personales y versiones de historias locales, mientras caminaba por varaderos para alcanzar mi próximo destino.
Allí, en medio de la floresta, poblada de seres que sienten desde su propia esencia natural, sobrevive una región única, donde el lenguaje habla en voz alta, desde la esencia de los seres que la habitan. Digamos que mis navegaciones por la Amazonía, ese espacio de biodiversidad, dolor, extrema belleza y codicia extractiva, me condujeron a otro lugar más extenso, dotado de fluidez y libertad. Este espacio es el de la poesía, donde encontré otras voces en un río prístino y poético, libre de derrames de petróleo y venenos químicos. A continuación voy a hacer una lectura de mis poemas en ese espíritu que cohesiona la presente edición de Lienzo. Timareo. En Timareo no conocemos las letras y sus escritos, y nadie nos registra en las páginas de los libros oficiales. Mi abuelo se enciende en el candor de su nacimiento y nombra una cronología envuelta en los castigos. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre 1000 muertes. Qué lejos los días, qué distantes las huidas. Los parientes navegaron un mar de posibilidades, lejos de las fatigas solariegas. Pero no conocemos las letras y sus destinos. Nos reconocemos en la llegada de un tiempo de domingos dichosos. Es lejos la ciudad desde el puerto. Llamo a todos los hijos soldados que no regresan, muchachas arrastradas a cines y bares de mala muerte. La historia no registra nuestros éxodos, los últimos viajes aventados desde ríos intranquilos. Orilla. La orilla desasida borraba nuestras huellas. El tiempo sin tiempo de las navegaciones inacabadas. Corteza hecha polvo o sumergida entre las aguas. ¿Hacia dónde viajar con las huellas bajo las corrientes? ¿A dónde correr vacíos de patria y llenos de partidas? Ventarrones vigilando la sagrada tez de los árboles y huracanes lloviendo polvos de aromas y orquídeas. Sobre nuestras cabezas, atentas a los orígenes, cantaban las aves el canto del naufragio. Cantaban los hombres el paso de sus viajes, mientras los vientos otorgaban la incertidumbre de la hierba. Fue así que convenimos la geografía de las distancias. Entonces las raíces nos arrojaban secretos liberados desde la savia de los árboles. Ágiles en el territorio del presagio, los dioses del monte vigilan la permanencia de las sombras despiertas en los renacos. No más me acuerdo. Este poema está dedicado a Jerónimo Talexio y Artemio Tangoa en el río Manití. No me acuerdo mi edad, pero he nacido aquí. Aquí en Santa Cecilia me he hecho hombre y viejo. Mi madre era de arriba, de Andoas. Mi padre había llegado de Jeveros. En aquel tiempo no había escuela, no había autoridades, solo peones atisbando una esperanza. Todo el pueblo era un monte, así como ves ese boscaje detrás de las casas del fondo. Y como te repito, he nacido aquí, entre los azotes de la miseria y las violentas tardes del saldo. Todo a cambio de las mercaderías traídas desde Iquitos. Y en pleno auge del caucho, nosotros lo sabíamos. Eran tiempos deshonrosos. De eso nomás me acuerdo. No poseo sino una canoa y una parcela de arroz en un barrial. No poseo sino el rumor del río huyendo siempre. Aquí en Sonapi los tiempos son malos. Digo malos porque no siempre se come o se bebe.
Entonces pienso si moriré en este lugar. Los muchachos fieles al pueblo pasan sin verme y no poseo sino mis ojos que me complacen de día. Recostada en el puente, apunto a la luna. ¿Qué debo hacer en esta postura? Solo puedo recordar mi nombre cuando los difuntos me silban. Desde las vertientes, desde los altos gredales de Mayushim, desde las feroces caídas del Marañón, desde las incandescentes llanuras del Huallaga, mi voz convoca a los habitantes del agua. Y surcando quebradas desde vertientes remotas, alcanzo vastedades de arcillas recientes. Así me reúno con habitantes del monte, y nuestras voces se inundan infinitas, en tenues bóvedas incrustadas por la noche. Porque es posible alcanzar cifras en geometrías sagradas, porque es posible arrebatar códigos de sogas alucinadas y viajar acompañados por estrellas o soles, atrapados en la fugacidad de intrépidos rayos. Porque somos una antigua y sola voz, una liana trenzada bajo los incendios, desterrados o señalados por la belleza de los astros y su manto de presagio amamantándonos. Desde entonces rodamos de fuego, caemos de fuego, quemamos las últimas naves del exilio, demonios que se llaman en los libros apócrifos o en abandonados archivos donde no hay olvido. Pero las madrugadas aproximan las llegadas y nuestros pies abrevian rutas del miedo. Ojos de búho a la sabiduría destinados sobre la vía trazada por los abuelos. Semejante a cada río que despide sus puertos, alcanzamos la marcha de la luna, invadidos por la tregua de un viento insondable. Y el último poema pequeño que voy a leer pertenece a un libro inédito que espero que se publique este año en Perú. Se titula Márgenes. Mira hacia abajo donde viven los excluidos de la urbe, donde danzan y flotan las balsas, márgenes, balsas que aglomeran y devienen en barrios, excluidos, casas del color del moho y sus huellas crecientes, paredes, clubes nocturnos llenos o vacíos, bullicios, gasolineras con llaves de seguridad, incendios, postas médicas listas para derrumbarse, salvavidas, iglesias, confesionarios y escuelas, antros, consultorios dentales sin puentes, postizos, bodeguitas, bares, música colgando de los oídos. Mira hacia el distrito de canoas, anfibios, difusos basurales asfixian las orillas. El río deja de ser, algo siempre se hunde en la balsa de los ríos emergentes. Muchísimas gracias por su atención y les invito a leer Lienzo, que está bellísimo. Muchas gracias, Ana, por traer a mi madre amazónica en el río de tu poesía. Tenemos en la revista Lienzo una sección constante que se titula Poesía y Reflexiones, y es el espacio propio de nuestro querido amigo Carlos López de Gregory, con un texto titulado Una tiranía personal. Carlos López de Gregory es poeta, siempre enigmático y profesor de la Universidad de Lima, 11 libros publicados y varios premios obtenidos. Sus textos figuran en diversas antologías peruanas y latinoamericanas. Carlos. Muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto estar con ustedes esta noche. Y para mí tiene un significado muy especial. Hace muchos años que participo, acompaño a la revista Lienzo desde el primer número, cuando fue
apenas un cuaderno. Y han pasado muchos años y ahora estamos en el número 42 y en un momento muy difícil, muy complicado. Carlos ha mencionado esta participación constante en la revista Lienzo desde su nacimiento. Este número 42 significa que la revista, que es anual, ha cumplido 42 años. Hace 2 años celebramos, porque gustamos de celebrar números redondos, los 40 años de Lienzo. Los 42 años actuales tal vez la conviertan en la revista cultural más longeva del país. Y uno de los compañeros de viaje permanentes, asiduos y siempre hondo, ha sido nuestro rector y amigo Óscar Quesada Maquiavelo. Él nos ofrece un texto titulado Cambio y fuera, del banquete a la bancarrota, en torno a un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Un acercamiento semiótico que nos revela la vigencia perenne de nuestro querido Julio Ramón Ribeiro. Óscar. Muchas gracias, Jorge. Es un honor para mí, no tengo palabras, tú lo sabes. Jorge, tú sabes lo que es Lienzo. Para mí es una relación de amistad entrañable desde mis tiempos de ex estudiante de la universidad, antes incluso de ser profesor. Es algo muy entrañable para mí y ver cómo has recogido la antorcha y el nivel que le das a la revista realmente me hace sentir metafísicamente contento. Bien, Julio Ramón Ribeiro en sus cuentos pertenece a esa familia de escritores que presentan el fracaso como la posibilidad existencial más frecuente. En algunos de sus relatos, el fracaso está impregnado por una notable poética del humor que profundiza la tragicómica, la a veces tragicómica, condición humana. El narrador juega con egos imaginarios como si se tratase de espejos simbólicos de tipos sociales. La adecuada y reveladora disposición de ese juego de expresiones apunta a un humor oscuro, como la tierra, humilde, ¿no? Dicen que el humor es la manera más elegante de ser humilde. Sea como fuere, en Julio Ramón Ribeiro el sentido del humor es una constante, un tono que le da cierta ingravidez, ¿no?, a las anécdotas. Este cuento siempre me interesó como docente, lo trabajé años de años en mis clases, por lo tanto lo que escribo acá es el aporte de muchas generaciones de estudiantes también con los que dialogué en torno a este bello cuento, que divido en 4 partes, ¿no? Los preparativos, la invitación, el día del banquete y el knockout. En los preparativos es evidente el juego irónico de Ribeiro al denominar a este protagonista don Fernando Pasamanos, haciendo alusión al pasamano de la escalera, pero también al sujeto que se mueve en la vida social por la vía de la adulación, ¿no?, de la adulación a los poderosos, ¿no? Es un tipo social que Ribeiro detecta con una maestría excepcional. Fernando Pasamanos, es decir, el sobón por excelencia. Luego ya entramos a la arquitectura, la albañilería, el mobiliario,
la jardinería de su casa, que se va a ir transformando poco a poco en un palacete, en un palacio y finalmente en una mansión. ¿Por qué convierte Fernando Pasamanos su casa en una mansión? ¿Por amor a su casa? No. Su casa es solamente una herramienta, un objeto modal de poder, decimos los semióticos, para invitar al presidente a un banquete en el cual el presidente le otorgue una embajada en un país de Europa y un ferrocarril a sus tierras de montaña, ¿no? Entonces, sobreviene también las gastronomías, el vals vienés, y nos vamos dando cuenta de que Fernando Pasamanos es un sujeto sin personalidad cultural, digamos así. Antropólogo urbano resulta Ribeiro, ¿no? Es un antropólogo urbano de los rituales y de las rutinas del poder político en este cuento. Un antropólogo urbano de los rituales y de las rutinas del poder político. La rutina en virtud de la cual se obtienen los cargos por vara, ¿no? Para decirlo claramente. Entonces, en función de esos preparativos de su casa, ya nos vamos encontrando en la segunda parte de la invitación con la dimensión pasional. Es decir, hemos dejado esta dimensión pictórica, pragmática, figurativa, de cómo va transformando su casa, y pasamos a una tensión emocional, pasional, producto de la necesidad, pues, de invitar al presidente y que el presidente, que por otro lado es medio paisano de él, acepte la invitación a su casa, ¿no? Se siente, transmite el enunciador Ribeiro la angustia, la inseguridad de este señor visitando Palacio de Gobierno para llamar al presidente a un costado y con impaciencia, con afectación, pedirle por favor que vaya al banquete que está ofreciéndole en su residencia. Cuando el presidente le confirma, Fernando Pasamanos cae en un estado alucinatorio. Ha tenido éxito en su manipulación, en su sintonía con el presidente, y sobreviene el día del banquete en el cual se cumple el sueño de Fernando Pasamanos porque logra persuadir al presidente para que le otorgue la embajada en Europa y el ferrocarril a sus tierras. Fernando Pasamanos termina ese día del banquete cantándole a la vida, digamos así, ¿no? Con una gran felicidad. En la página 48 yo señalo esto, ¿no? Un banquete ofrecido por el protagonista, el presidente de la República. En el esquema de la búsqueda, ese banquete figura como un objeto de poder. No vale por sí mismo, sino por lo que significa como medio para. En consecuencia, podemos decir pues que hay una espera, ¿no? Hay una espera instalada desde el principio de que esta búsqueda de éxito tenga un resultado feliz. En la página 54, ya a raíz de la angustia y para invitar al presidente, podemos leer que la paciencia es saber esperar, la impaciencia no saber esperar. Por lo demás, esperar quieto, tranquilo, sin hacer nada,
alarga el tiempo de espera. Si no se sabe esperar, no se puede estar sin hacer nada. De ahí que hay que inquietarse, moverse, hacer algo. Para distraerse, don Fernando ordenó reformas suplementarias que dieron a su mansión el aspecto de un palacio afectado por una solemne mascarada. Ya estamos acostumbrados pues a ver a don Fernando Pasamanos como arquitecto, como coreógrafo, como escenógrafo, como director musical, como chef de ese gran día, ¿no? Consultando con cocineros famosos, consultando con músicos, con arquitectos, ¿no? Entonces, este palacio afectado, ya próximo a lo kitsch, ¿no? Nos muestra que don Fernando es un sujeto desesperado por aparentar lo que no es, por aparentar ser un político limeño seguramente, que tiene cultura europea, cultura americana, ¿no es cierto? Pero ya ahí nos damos cuenta de que se va perfilando como lo que Eric Landowski en Presencia del Otro llama el arribista, pero el arribista como guachafo, término que también define Julio Ramón en alguna de sus prosas apátridas. Es decir, este sujeto que sin darse cuenta, flagrantemente demuestra querer ser lo que no es, ¿no? Que se opone al camaleón o que se opone a la revista a secas, que en lugar de transformar su casa, por ejemplo, optaría por una conversación sobona con el presidente de la República, no gastaría mucha plata y de repente obtendría sus propósitos. Pero no, Fernando Pasamanos cae en esta figura del sobón guachafo, ¿no? Del sobón guachafo. Mezclado. Todo acá hay una antropología de la mezcla, porque los cuyes que va a servir están acompañados de vals vienés, ¿no? Y las jarras de chicha están acompañadas de botellas de champán, francés también, por supuesto, que le han costado un ojo de la cara. Entonces, esto nos hace reflexionar antropológicamente sobre nuestro país como espacio de lo mezclado, ¿no? Como espacio en el cual lo selecto recurre simplemente a mitologías puras, mitologías de pureza, ¿no? Fernando se quiere presentar como si él fuese un puro, un no mezclado, un exquisito político culto, limeño entre comillas, ¿no? Entonces, ya termino la reflexión con una imagen muy interesante de lo que es nuestro país, y acá me acerco a la preocupación de Jorge Eslava en la presentación del día de hoy, ¿no? La farsa. A la vista del observador que construye Ribeiro, de este antropólogo, ¿no? Fernando Pasamanos está montando una especie de rimbombante parodia. La cereza que como última idea corona las reformas consiste en ordenar la ejecución de un retrato del presidente que un pintor copió de una fotografía y que él hizo colocar en la parte más visible de su salón. Esta pintura que hace Ribeiro sobre la fotografía, o sea, esta pintura que recuerda a Ribeiro, que se hace sobre las fotografías, remite a una estética híbrida, típica del interior del país, específicamente de la sierra,
en las cuales se toman las fotos y se pintan las fotos. Por lo demás, esa práctica remite a la inveterada costumbre de funcionarios de todo nivel, que consiste en colocar en las oficinas públicas la imagen del presidente de turno para congraciarse con él. Retrato de plano medio con la banda cruzando el pecho, su salón se convierte así en un lugar de culto, en templo que rinde pleitesía a la imagen del presidente, ¿no? Entonces, ¿no será esto lo que estamos viviendo con manejo sectario del poder, culto a la personalidad? ¿No será que no hemos superado en los 200 años de república todavía estas prácticas de idolatrización del presidente de la república? En fin, yo espero ayudarlos con este pequeño ensayo a imaginar esa reunión. Si solamente logro que ustedes imaginen esa reunión, creo que me sentiré sumamente satisfecho de este aporte, que es un aporte más que nada de una semiótica retórico-hermenéutica que de una semiótica apegada a la lógica gramatical, narrativa, como la que conocíamos en los años 80, ¿no? Con el solo hecho de que ustedes se den cuenta de la imprudencia del personaje central, de su aventura frustrada y de las prácticas de la mesa, en las cuales también me permitieron recordar a Julio Hevia, ¿no? Cuando a raíz del análisis del banquete vemos el valor de las tres prácticas, ¿no? La comida, la conversación, el trago y la música de acompañamiento, ¿no? Cómo Ribeiro construye una articulación en que la comida y la conversación van unidas en concomitancia. Los actores hablan mientras comen. El escenario sonoro revelado por la descripción indica que la charla es tan ruidosa que domina a la música, al extremo de que la música pasa a ser de fondo. Esa incompetencia de la orquesta para imponer volumen, confinada en un ángulo del salón, así felinianamente, se convierte en otro acento cómico, exacerbado por el aire vienés, emitido en abismo, casi ausente. De ese símbolo agazapado de la embajada en Europa, aún en horizonte, cubierta por la cháchara de la clase política nacional. Fracasa la complementación de la charla y la música, y eso es un signo de incongruencia en la pretendida programación del banquete. Por último, ustedes ya saben el final de esta historia. En el periódico del día siguiente aparece pues que el presidente había sido depuesto por alguno de los generales que lo acompañaban en la fiesta y por lo tanto Fernando Pasamanos tuvo un éxito pasional, emocional, porque sintonizó con el presidente, se metió sus tragos con él, lo sobó, ¿no? Tuvo una performance exitosa en el ámbito pragmático porque convirtió su casa en un palacio, en una mansión, pero fracasó en el nivel cognitivo, en el nivel comunicativo, porque el presidente dejó de serlo, ¿no? En consecuencia, la historia termina con un knockout, reenganchando con el fracaso, motivo central de la narrativa de nuestro genio de la prosa y el cuento, Julio Ramón Ribeiro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. De veras celebro
muchísimo tu ensayo. Tal vez una acotación que podría ser que nos sorprendería aún más el texto de Julio Ramón. Ese texto tiene 60, 70 años de haberse publicado. Así es, 1958. Creo que podemos retomar con el poeta Carlos López de Gregory y su tiranía personal, Qué bueno, qué bueno. que ha sido para él una tiranía de la virtualidad. Si no hay humor, no hay huida, mi querido Jorge. Carlos. Parece que tiene problemas de conexión, creo. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro programa. Tengo el gusto enorme de presentarles a John Alfredo Davis. Lo conozco no cercanamente, pero hace muchos años porque soy un asiduo visitante de su galería, que es Kunturwasi. Y en un momento me animé, atreví, podría decir, a pedirle una entrevista. Y esa entrevista ocupa el espacio central de la revista, que es un espacio también constante de muestra pictórica, fotográfica o artística. Entonces esta muestra está acompañada de una exhibición fotográfica. John Alfredo Davis, formado en artes plásticas y humanidades, creció bajo la inspiración y el entorno de sus padres, quienes fueron grandes artistas. Se dedica a la investigación antropológica, artística y a la difusión de las artes tradicionales. Y conduce la galería Kunturwasi junto con su hermana Eleonora. John Alfredo. Noches, sobre todo, muchas gracias por la invitación a Jorge Eslava y por permitirme ser parte de este número 42 de lo que es la revista cultural más longeva del país. Un honor enorme. La entrevista conducida por Jorge, creo que trató de jalarme la lengua y que hizo un buen trabajo. Pero básicamente yo creo que tratando de sintetizar los temas tratados, es que a través de las artes, a través de la lectura visual de la historia del país, uno puede entender mejor a su país, ¿no? Y gracias a esa formación que tuve, no solamente en casa, sino en el entorno, para mí ha sido muy fácil entender al país. País complejo, sin duda, multicultural, pero aprendiendo a respetar, aprendiendo a observar, sin que sea mi cultura necesariamente, me permite compartir lo que es común en el arte, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la importancia de las artes tradicionales en el país. Por otro lado, se toma también como tema el tema de la falta de memoria histórica, o sea, cómo se reconstruyen en el tiempo los mismos textos, obviamente con fines diferentes, ¿no? Y hoy día, básicamente, las artes tradicionales no forman parte de ninguna política, gracias a Dios, pero no me sorprendería que lo vuelvan a hacer, ¿no? Por último, la importancia de las artes tradicionales es que además de que ayudan a entender un país, su cultura, sus pueblos, etc., mantiene una tecnología y un acervo cultural
vivo, ¿no? No se pretende que las cosas sean estáticas, que sigan evolucionando, sí, y que sigan cumpliendo un propósito para que no sean parte de los objetos que buscaría un señor pasamanos, ¿no? Auténticos en el sentido de su uso, o sea, si yo necesito un plato, pido un plato, y si ese plato puede ser hecho a mano y uno puede apreciar esa tecnología, ese hacer a buena hora, ¿no? Pero para apreciar hay que aprender a observar, ¿no? Y eso viene con la educación. Y finalmente, para no ser un pasamanos, un señor pasamanos, hay que tener una educación que permita tener una cultura crítica, o sea, saber diferenciar lo que es el plagio, la copia, lo banal de lo auténtico, ¿no? No sé si quieres que agregue algo más, Jorge. Las piezas que estamos viendo, por ejemplo, ese es un retablo de López Antay, es un retablo no mágico-religioso, ese es un retablo tradicional. Ahí vemos unos platos aguajón y 3 guaguas por los 2 hermanos Urbano, Jesús Urbano y Julio Urbano. Esta es una pieza de Antonio Prada. Lamentablemente ya no hay ningún miembro de la familia Prada trabajando en Ojalata, el que queda es su sobrino, ¿no? Esto es una colección de chúas de la zona de Puno y Cusco. La tradición es hispana, pero el uso, el mate es el arte tradicional más antiguo del Perú. En Huaca Prieta se encontraron mates, estas son piezas de más de 4.000 años, piezas de alabastro por 3 artesanos diferentes, el del frente, las 3 piezas del frente de un artesano anónimo, pero con un estilo muy identificable. Esta es una pieza de Edmundo Vega, estas piezas son de los 60, ya no se trabaja este tipo de obra de uso mágico religioso, ¿no? Este es el corredor de mi casa con parte de los retablos de diferentes autores, básicamente de Urbano y López Antay. Igualmente, y la mayoría de los retablos aquí son anónimos, son retablos mágico-religiosos, los llamados Hatum Misayo. Estas sí son piezas de la galería hechos por los hermanos González, ¿no? Piezas contemporáneas. Parte de la galería, esto es en Lima, con cerámica de Manuel Sánchez en la parte superior, ¿no? Y cerámica Shipiba, con nuevas piezas de cerámica de chúas tipo cusqueño. Estas son tallas de jauja en madera de aliso, juguetes tradicionales. Todo esto está desapareciendo debido a los cambios sociales y económicos, ¿no? Estas piezas básicamente se hacen hoy para un mercado, más no para el mercado tradicional para el cual originalmente se hacían. Lo cual básicamente se debe a un desconocimiento de la propia cultura, o sea, por los propios usuarios, ¿no? Como ejemplo, podríamos hablar de la silla jaujina, una silla de madera tejida con totora. Se dejó de tejer porque el INRINA prohibió la cosecha de la totora, que es un cultivo renovable de ahí de la laguna de Paca. Y esta silla ha sido reemplazada por una silla plástica que se quiebra muy fácil y cuando se quiebra termina arrojada en el río Mantaro
y quedará ahí por 500 años, ¿no? Mientras que la silla de madera con paja era degradable. Entonces, estos son los cambios que se dan sin tener conocimiento de causa y efecto. O sea, en general, este es un fenómeno que se puede apreciar muy bien a través de las artes tradicionales. Perfecto, John. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío, repito nuevamente por esta oportunidad. Gracias, Jorge. Siguiendo nuestra programación, bueno, ha quedado en evidencia que John Alfredo es una genuina enciclopedia viva. Ingresamos al campo de los ensayos literarios históricos con el texto de Rocío Quispe Agnoli, titulado Enigmas de la nueva crónica y buen gobierno de Huamán Poma de Ayala. Rocío es catedrática de literatura y estudios hispánicos en Michigan State University, especializada en las obras de autores indígenas y mujeres de América Latina colonial. Es editora, además, jefe de la revista de estudios de género y sexualidades. Rocío, por favor, estás invitada. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Correcto? Perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, primero, muchísimas gracias a Jorge por la invitación a participar en este número de Lienzo y por el aniversario, tremendo aniversario. Y también, ya lo había dicho por nuestros intercambios electrónicos, pero lo quiero decir ahora una vez más en público. Cuando recibí el ejemplar de la revista, está simplemente hermoso. Es realmente hermoso, está muy bien preparado, diagramado, distribuido. No me estoy yendo ahorita a los contenidos, me estoy yendo a la producción, ¿no? de la revista. Ahora que tengo tanta conciencia por ser yo misma editora de una revista especializada. Así que muchas gracias, y también a todos los colegas que están aquí ahora compartiendo este momento, ¿no? Del lanzamiento de la revista. Yo quiero compartirles algunas ideas. No voy a decirles o compartirles todo lo que está en el artículo. Lo que quiero es que vayan y consigan, adquieran Lienzo y lo lean, ¿no? Pero les voy a dar algunas ideas de este capítulo de este artículo, perdón, que he escrito sobre Huamán Poma de Ayala, a cuyo estudio me dedico desde que era estudiante de posgrado en la Universidad de Brown. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre la crónica de Huamán Poma, y mi primer libro académico también. Y ya han pasado más de 20 años trabajando en esta área. Me alejé un tiempo, ¿no? Porque trabajar en Huamán Poma es muy adictivo, es muy adictivo, ¿no? Porque nunca se acaba. Nunca es increíble la cantidad de temas, por eso lo llamo obra abierta en el sentido de eco, ¿no? Ópera aperta, porque es una mina de temas que no se acaba, y a pesar de la diferencia de los 406, 7 años, desde que él, al parecer, terminó de escribir la crónica, tiene una vigencia que no pasa, ¿no? Tiene una gran vigencia, y en este momento de la situación social y política de nuestro país, Huamán Poma tenía prácticas textuales en su propia crónica que aparecen en el día de hoy, ¿no? Que se están usando en el día de hoy. No, obviamente no se le menciona a él, pero los políticos y muchos intelectuales hacen lo que Huamán Poma de Ayala hacía en su crónica, aunque claro, con objetivos algunos similares y otros distintos. Así que primero quiero apuntarles cómo empiezo el artículo señalando 4 momentos cruciales que yo considero cruciales, fundamentales, en la historia de 407 años de la crónica de Huamán Poma de Ayala,
que es uno de los tesoros que tenemos en el Perú y que no, en mi opinión, no está suficientemente estudiado por peruanos, ¿no? Guamán Poma Ayala está muy estudiado o se le estudia mucho, es muy atractivo en academias fuera del Perú, en América Latina, en España, en Asia, en Norteamérica, por supuesto, pero necesitamos más estudios de colegas e intelectuales peruanos y yo siempre estoy abogando por eso. Bueno, como les digo, hay 4 momentos en la producción o en la historia, ¿no?, de la obra de Guamán Poma Ayala en estos 406-7 años. Y voy a mencionarlos brevemente, ¿no? La primera coyuntura crucial fue el anuncio que hizo el bibliotecario alemán Richard Pichman en 1908 de la existencia de un manuscrito ilustrado en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. Este manuscrito ilustrado, con casi 400 dibujos, es la crónica de Guamán Poma Ayala, que se había terminado de escribir, según el mismo autor lo fecha, en 1614, y se juega mucho con las fechas 1614, 1615, pero una lectura muy detallada de la crónica, ¿no?, que es una de las cosas que ofrezco en este artículo, es que él habla de la misma cuando la va a entregar a Lima en 1614, ¿no? Bueno, entonces de 1614 a 1908 no sabemos qué pasa con la crónica y aparece, como les digo, en el catálogo de la Biblioteca Real de Copenhague. En 1908 Richard Pichman la encuentra, le llama la atención y hace la presentación de su descubrimiento en el Congreso de Americanistas de 1912. Ese es el primer momento, el primer momento crucial. El segundo momento fundamental fue la publicación del facsímil fotográfico de la crónica entera en 1936 a cargo de Paul Rivet por el Instituto de Etnología de la Universidad de París, ¿no? Eso puso el texto completo con los dibujos al alcance de los especialistas en esa época. No obstante, como bien Rolén Adorno ha indicado en sus múltiples estudios codicológicos de la crónica, nos damos cuenta que hubo así como retoques, ¿no? Hubo retoques para hacer ciertas páginas más legibles y eso afecta, ¿no?, a la confiabilidad de esa fuente. La tercera coyuntura tiene que esperar 65 años. Y esta tercera coyuntura fue la publicación en línea, la digitalización de la nueva crónica, gracias a un trabajo conjunto de la Biblioteca Real de Copenhague y un equipo liderado por especialistas de la biblioteca en codicología y Rolén Adorno, que en ese momento estaba en la Universidad de Yale, y un equipo de especialistas y estudiantes, ¿no? Al hacer esto, la crónica se encuentra en Internet, hasta el día de hoy es accesible, y la digitalización ha hecho posible que podamos trabajar mejor con ella, no solamente porque es accesible a cualquiera, sino porque gracias a las herramientas digitales podemos ampliar las páginas, tanto de los dibujos como de los textos, y observar una serie de detalles que se escapan al ojo común. El cuarto momento que yo anoto justamente en este artículo es que en el año 2007 la nueva crónica de buen gobierno fue declarada documento de patrimonio mundial que debe preservarse como acervo cultural de la humanidad y se le incluyó en la memoria del mundo de la UNESCO. Esto no se conoce mucho fuera de los círculos súper especializados de literatura colonial, pero es muy importante apuntarlo. Este reconocimiento entonces afianza el deseo y la necesidad de conservarla, ¿no?, de preservarla, y ofrece también un contraste irónico con los problemas que tuvo el autor
cuando lleva su crónica de Huamanga, Ayacucho, a Lima, con el objetivo de pedir que se la publicaran, ¿no? De obtener el permiso para que se la publicaran, y bueno, eso no sucede, ¿no? Y la crónica, como sabemos, empieza un camino un tanto desconocido. Ahora, hay muchísimas preguntas todavía sobre la crónica y sobre el autor. Voy a leer algunas nada más y luego, bueno, las respuestas que aventuro, que ofrezco para responder estas preguntas están justamente en el artículo de Lienzo. ¿Quién fue Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿Por qué hay tan poca información histórica acerca del autor y acerca de su proceso de escritura? ¿Fue realmente un descendiente de una familia real inca, como él decía? ¿No? ¿O se creó, se fabricó una persona de cronista y príncipe? ¿Dónde y cómo? Muy importante, adquirió la habilidad y los recursos materiales necesarios para escribir y dibujar los contenidos de una obra tan extensa, porque tiene 1200 páginas, ¿no? ¿Qué pasó con la crónica cuando la deposita en Lima? Porque la deja una copia en Lima, ¿no? En 1614. Llegó a su destino, a la corte del rey, la vio el rey. ¿Cómo reaccionó el rey de España? Porque iba dirigida a él. ¿Obtuvo Guamán Poma alguna respuesta de la corona? Hasta lo que sabemos, no, nunca la obtuvo. ¿Qué sucedió con el manuscrito para que viajara de España, ¿no? Porque sabemos que llega a Madrid, para que viajara de España a Copenhague y cómo pudo sobrevivir un documento que es frágil materialmente, cómo pudo sobrevivir su paso por tantos archivos distintos y mantenerse completa hasta el día de hoy. Es realmente un lujo lo que tenemos con esa obra. Y bueno, en el artículo que ofrezco una serie de respuestas a todas estas preguntas, pero termino el artículo apuntando la interesante vigencia de la obra de Guamán Poma con la cultura popular peruana y los artistas contemporáneos, ¿no? Sobre todo los artistas gráficos contemporáneos. Es muy popular, es muy interesante. Los peruanos o el lector en general, no solo los peruanos, sino en el mundo entero, identifican las ilustraciones, ¿no? Saben, inmediatamente ven un dibujo y saben, ok, esto viene probablemente de aquí, pero no saben más, ¿no? No saben más del contenido, del contexto de producción, y esto es lo que hace falta hacer, ¿no? Para que vaya más allá de un conocimiento superficial. En su artículo sobre la influencia de las ilustraciones de la obra de Guamán Poma en la narrativa gráfica de dibujantes peruanos contemporáneos como Miguel Det y Marcus Ronjam, Juan Valle Quispe apunta el tratamiento visual y gráfico de la desigualdad de poderes en la sociedad peruana actual y la crítica a su clase política, que es omnipresente, ¿no? En la obra de Guamán Poma, así como una función de denuncia de manera similar a la planteada por el autor andino hace 400 años. Estos artistas se sumen a otros reunidos en colecciones de narrativas gráficas e historietas, como Nueva Crónica del Perú siglo XX de Pablo Macera y Santiago Forns, Nueva Crónica del Perú siglo XXI de Forns, Nueva Crónica del Perú 2000-2005 de Forns y Vega, y Novísima Crónica y Mal Gobierno de Det del 2011. Estos ejemplos muestran que la vigencia de la obra de Guamán Poma da lugar no solo a estudios académicos, sino también invita a relecturas de escritores y artistas contemporáneos que plasman sus inquietudes acerca de la sociedad peruana por medio de los materiales que nos ofreció o nos ofrece Guamán Poma desde hace más de 400 años. Y esto no está en el artículo, pero yo estoy muy atenta. No sé si conocen los videos de este grupo de artistas gráficos de animación, Polo Verde, que están en YouTube. Bueno, Polo Verde, para los que lo conozcan, utilizan el formato de las letras de la crónica de Guamán Poma de Ayala. No necesariamente el contenido, pero sí el formato de las letras. Bueno,
Entonces, aunadas a estos ejemplos, ¿no?, de obras de autores y artistas que contribuyen a la difusión de las ilustraciones de Guamán Poma, también lo que están haciendo es contribuir a la creación de un imaginario colectivo peruano que se nutre de las imágenes de Guamán Poma y las reusan y las reciclan y las resemantizan, etcétera. De allí que son ejemplos de su vigencia. Bueno, uno de estos ejemplos, y sí, por favor, si fueran tan amables, el slide 1, ahora sí, ¿ya? Uno de estos ejemplos lo encontramos justamente en esta carlicantura de abril de este año, ¿no? Que trata de la situación política peruana a propósito de la campaña presidencial de este año. En esta carlicantura, el artista gráfico peruano Carlos Tovar, utiliza elementos de dos dibujos de Guamán Poma Ayala, cuyos trazos el lector contemporáneo reconoce enseguida, ¿no? Ambos dibujos, y así, por favor, el siguiente slide. Ambos dibujos se encuentran en el capítulo de las guerras civiles entre conquistadores y españoles. Lo que hace Carlín es coger elementos de dos dibujos diferentes, ¿no?, y los combina en uno solo. En el primer dibujo, el que tienen a la derecha en el slide, en el primer dibujo, Sebastián de Alcázar y Hernando Pizarro acometen contra el Inca Atahualpa. Los rostros de tres personajes de la política peruana en la caricatura se superponen a los de estos personajes. Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, y Mario Vargas Llosa, escritor, ocupan los lugares de Pizarro y Alcázar respectivamente, mientras que Pedro Castillo, el entonces candidato a la presidencia del Perú, se coloca en una posición a la del Inca Atahualpa en el dibujo. A estos elementos se añaden soldados del otro dibujo, que está a la izquierda, en el slide, soldados del ejército inca, que aparecen en posición de batalla, ¿no? Están yendo a la guerra. Y entre estos personajes se encuentra, porque el autor lo identifica así, Don Martín de Ayala, padre de Guamán Poma, y señor principal andino, que entra en batalla, según este dibujo, contra Francisco Hernández Girón, un español que se había rebelado contra la autoridad del rey de España y a quien se le consideraba traidor, ¿no? Entonces, este es solamente un ejemplo de la vigencia de Guamán Poma entre los artistas gráficos contemporáneos, ¿no? Y para terminar, les comparto esta reflexión con la que concluye el artículo, ¿no? La nueva crónica de buen gobierno es una obra enigmática con múltiples niveles de lectura que se activan según la posición desde la que se le lee, ¿no? Es textualmente rica, desafiantemente críptica, provocativamente ambivalente, es una obra que exige mucho, ¿no? Exige el manejo de códigos diglósicos, tanto a nivel lingüístico como cultural e histórico para disfrutarla. Estas son características de la sociedad peruana actual. Y es probablemente la razón por la cual, a pesar de su invisibilidad de 3 siglos, se mantiene como un repertorio para la expresión popular. Quizás el factor que contribuyó a su subsistencia en una jornada global tan accidentada a través de los siglos es también una de las razones que la convierten en un texto cuya vigencia vence el paso del tiempo y creo yo va a estar entre nosotros muy presente por mucho tiempo. Así que muchas gracias por permitirme compartir estas ideas y volvemos a ti, Jorge. Muchísimas gracias, Rocío. Inacabable, Guamán Poma, efectivamente. Y retomamos con Carlos, nuestro poeta Carlos López de Gregory. Carlos, estabas contando el momento que nace uno de los poemas a partir de una revelación, una epifanía, contabas.
Casualmente, cuando falleció mi madre buscando unos documentos, encontré una firma de mi padre de comienzos de los años 70 y en ese momento descubrí cuán parecida era esa firma a la mía en esa época. Y conforme pasó el tiempo, mi firma fue cambiando, fue transformándose y acabó al final parecida a la de mi madre. Quería leer el primer fragmento de Una tiranía personal, que casualmente recoge esta revelación, este instante. Mi firma fue una prueba esta mañana. Mi vieja firma en un documento de identidad que por una vocación circular volvió a mis manos. Sigo el trazo con mi dedo como si quisiera recordar unos movimientos perdidos que no logran ocultar mi nombre y compruebo cuán parecida es a la de mi padre. Era, nunca la establecí. Pasó en una ráfaga. Mi firma cambió como la de todos. Se fue desmantelando, se afinó hasta convertirse en la sucesión de olas enfebrecidas y punzantes que es ahora. Firmo en la primera página de un libro que tengo a la mano y comparo ambas rúbricas. Las enfrento, las pruebo con muescas y agujeros, las torno estanque para abrevar. La inclinación de las grafías se mantiene, el perfil incisivo y prolongado de la C, la A prácticamente irreconocible, la L intrincada como una penitencia y la línea de la Z que desciende en un último esfuerzo para cortar el horizonte que soy. Firmo en el muro de mi habitación, en el incendio del aire, en la zona interna de mi brazo. Lleno con ellas una página como en los remotos castigos escolares y descubro que ahora se confunde con la de mi madre. Padre y madre ya murieron, pero siguen en esta ondulación que no transcurre, en esta tiranía personal. Y para terminar, un pequeño fragmento que menciona a un texto de Roland Barthes. ¿Cuál es la categoría gramatical de una firma? ¿Es una entidad evolucionada de pronombre? ¿Un ego que trasciende la primera persona? Estoy aquí, pero no estoy aquí. Marco, refrendo. Me apropio de seres materiales e inmateriales. Me torno rastro presuntuoso, prueba de mi existencia. Roland Barthes reflexionó sobre un castrado que se disfrazaba de mujer. Aparece en la novela Sarracín de Balzac. ¿Quién habla?, se pregunta Barthes. ¿El héroe de la historia? ¿El autor Balzac? ¿La feminidad? ¿La psicología romántica? Nadie habla. La escritura es el lugar neutro, oblicuo, el páramo donde ha muerto el autor. No estoy de acuerdo contigo, Roland. Me gusta el sonambulismo de tu escritura y su paradoja confesional cuando abandonaste la esterilidad del estructuralismo. La firma es la resurrección del autor, su apuesta por una posteridad. Firmo ingenuamente mis textos y poemas para que mi sombra pequeña siga en ellos y me sobreviva. Firmo, luego existo. ¿Y los otros? Los enajenados no tienen firma. Dejan un olor que los identifica, una presión en las cosas y el aire, un aura. Los mancos se sirven de garfios y prótesis para escribir. Los sordomudos sienten descargas sacrílegas cuando la pluma hiere el papel. Los cuadripléjicos recuerdan grandes trazos en un campo nevado. Los calígrafos chinos son también espadachines y perfeccionan con sus plumas la estocada mortal que los distingue.
Los censores firman sus prohibiciones para hacerlas más prohibidas. Las sibilas escriben profecías y los centuriones marcan los 100 cuerpos que atravesaron con sus lanzas. Los médiums son intermediarios de palabras silentes, incorpóreas. Escriben con ambas manos y movimientos espasmódicos. A ningún dios le alcanzan los números para distinguir los nombres de tantos desvanecidos que ya nadie recuerda. Los analfabetos, los disléxicos, los ancianos desmemoriados garabatean espejismos. Bueno, ha sido para mí un gusto, un honor participar de tantos años de Lienzo, desde el número primero, cuando esta iniciativa nació gracias al entusiasmo y a la mirada hacia adelante y hacia el futuro de Fonchín, de Alfonso Cisneros. Y bueno, de una forma u otra he estado siempre en el camino de esta revista. Muchas gracias, Carlos. Te hiciste esperar, pero claro que valió la pena estremecernos con tu poesía oscura y a la vez luminosa. Rocío confesó hace un momento esta larga relación de décadas que la ha mantenido vinculada a Guamán Poma de Ayala. Espero que Inés Liliana Ramírez Durán, que es nuestra colaboradora que viene a continuación, también se anime a confesar esa larga relación que tiene con Mariano Melgar. Así es. Una larga relación de décadas que creo que va a culminar en un altar platónico, la relación con Mariano Melgar, el poeta pionero del romanticismo en América Latina. Su texto se titula Signo de emancipación de la literatura peruana. La autora, Inés Liliana Ramírez Durán, es máster en didáctica de lengua y literatura y egresada de la Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente en la Universidad de Lima y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Inés, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta edición de Bicentenario de la revista Lienzo. Estoy muy agradecida por ello. Y también buenas noches con todos, muy amables. Y bueno, cuando recibí la invitación para la redacción de este ensayo, que a mí me encanta, comencé a preguntarme cómo puedo iniciar un ensayo en un contexto de pandemia. Como lo dijo claramente Jorge, ¿no? Hemos vivido momentos muy duros, seguimos viviéndolos, y dije, bueno, voy a hacer una referencia a lo que Melgar señalaba la soledad como inicio. En Oda a la soledad, Melgar nos dice, por ejemplo, oh soledad amable, en ti vive el sosiego, que el hombre en otra parte busca en vano. Su deseo insaciable aviva el mundo y luego niega lo que ofrecía, infiel tirano. Solo aquí el pecho humano se engaña felizmente, le asusta del retiro la apariencia, mas viene a la experiencia y encuentra paz y gusto solamente. Qué tranquilo se goza, cuando en paz dulce el corazón reposa. Allí en las palabras de Melgar, aliento para poder avanzar desde esta soledad personal también en este tiempo de pandemia, cuando muchas veces extrañamos socializar de manera cercana con los amigos, familiares, y bueno, por una cuestión de precaución y de amor a ellos mismos, hemos tenido que estar un poco aislados físicamente. Y bueno, voy a hablar acerca de algunas etapas por las que atraviesa Mariano Melgar. Le llamo mi compatriota como buena arequipeña. Entonces voy a señalar algunas etapas muy importantes para mí.
y que espero puedan también ustedes compartir conmigo esta emoción. Cuentan los apuntes de una leyenda relatada por quien fuera sobrino de Melgar, don Manuel Moscoso, que la hermana de Mariano Melgar, Josefa, al poco tiempo del fallecimiento de nuestro poeta, fue a confesarse con un cura en la iglesia Santa Marta en Arequipa. Esta iglesia queda en una esquina de la calle del mismo nombre, al lado del Poder Judicial para aquellos que conocen Arequipa, muy cerca del domicilio de los Melgar Valdivieso. Pues bien, como el sacerdote estaba al tanto de los apuntes, cartas, versos y poemas de Melgar, y sabiendo que muchas composiciones que la hermana guardaba eran de amor, mandó a esta joven, fiel a su fe, a quemar todos los manuscritos de su hermano, que tuviera en su poder, pues como estos hablaban de amores, infortunios y desdén de una pasión, no eran propicios para darse a conocer en una sociedad tan moralista de aquel entonces. Recordemos que la iglesia de aquella época era mucho más conservadora y casi todo eran temas prohibidos. A todo esto es gracias a los escritos que conservaban los amigos del joven, algunos allegados académicos también, que la obra de Mariano Melgar se pudo reunir y publicar. La mayor parte de sus composiciones, sabemos, composiciones líricas, que tienen trazos clásicos desde un inicio y que luego poco a poco se van afinando para darnos ese maravilloso fruto que vamos a denominar los Yarabíes de Melgar, que fueron publicados inicialmente como canciones, pero que en realidad eran canciones sentimentales que resultaron de la fusión de la lírica española y la lírica andina. Ahora hablemos de Melgar. De Melgar hijo, para entender al joven. Melgar, hijo de un hombre de clase media austera, hijo de Juan de Dios Melgar, quien tuvo 20 hijos producto de sus 2 matrimonios. Melgar fue un niño que estudió en el convento de San Jerónimo en una situación de austeridad, pero con acceso a lo mejor de la educación arequipeña. Debido a una lucha legal constante de su padre por nombrarlo capellán a la edad de 9 años, bajo el compromiso de convertirlo en sacerdote a futuro. Recordemos que ser capellán en aquel entonces implicaba recibir una subvención del clero, subvención que el padre quería heredarle a un joven en quien veía potencial académico y religioso. Sin embargo, muy a pesar de los deseos y de todos los deseos de la familia, no solo se formó en el convento, sino también en las tabernas, lo que se conoce como las chicherías de Arequipa, que antiguamente eran tabernas dedicadas al ocio en el buen sentido de la palabra, disfrutar de tertulias entre amigos, compañeros, entre poesía, literatura y canciones. Y en las tertulias de los jóvenes fue que se va formando precisamente Melgar. Y como él, tenía muchas inquietudes amorosas y sociales, en un virreinato caldeado por conflictos internos y externos, conflictos que ya olían a revolución. Melgar, el joven y el amor. Hablemos de ese periodo. Así pues, Mariano estaba muy lejos de lograr el sueño de su padre. En este contexto, nos encontramos con un joven enamorado. Primero de Manuela Paredes, a quien pone el seudónimo de Melisa, luego de María de los Santos Corrales, a quien coloca el seudónimo de Silvia. Sabemos que se tratan de nombres bucólicos, inspirado en la influencia de la literatura clásica latina. También sabemos que Mariano Melgar era muy conocedor de la lengua latina y obviamente conocemos también sus traducciones de El arte de amar y El arte de olvidar de Ovidio, muy reconocidas también por algunos traductores expertos y encasilladas como una de las mejores traducciones al castellano de estas obras. Los nombres Melisa y Silvia los elige porque en ese entonces, como ya dije, en el ámbito literario del Perú se encontraba de moda poner nombres bucólicos latinos a las musas inspiradores de tanto pesar y de tanto amor. Por otro lado, hay que recordar que la producción del yarabí peruano es vasta y no solo es melgariano. Eso debemos de reconocerlo. Por ejemplo, tenemos un yarabí mestizo de tradición andina con inclusión de voz quechua y española, y el yarabí mestizo de tradición señorial que expresa un amor galante. El yarabí melgariano se identifica con la poesía trovadoresca de un amor inconstante,
que presenta las características hispanas y andinas, con poesía de origen hispana, a veces de corte señorial y refinado, mientras que en el aspecto musical se mezcla con el instrumento musical español y la megafonía indígena. Es expresiva entonces la composición de Melgar y vinculada a la idiosincrasia regional. En el Yarabí número 7 de Melgar podemos detenernos un poco para señalar que es una muestra de este intento de diálogo de un emisor amante desdichado por la no correspondencia sentimental. Si bien es cierto, esta imagen dialogante de los amantes, ¿no?, que están tristes y desdichados, no solamente corresponde a la cultura occidental, sino también a muchas otras culturas, vamos a detenernos un momento aquí para leer unos cuantos versos y luego pasaré a explicar qué es lo que ocurre desde mi punto de vista. Con que al fin, tirano dueño, tanto amor clamores tantos, tantas fatigas, ¿no han conseguido en tu pecho más premio que un duro golpe de tiranía? Tú me intimas que no te ame, diciendo que no me quieres. ¡Ay, vida mía! Y que una ley tan tirana tenga de observar perdiendo mi triste vida. Muerto yo, tú llorarás. El error de haber perdido un alma fina. Y un muerto sabrá vengarse este mísero viviente, y a un muerto sabrá vengarse este mísero viviente, que hoy tiranizas. A todas horas mi sombra llenará de mil horrores tu fantasía, y acabará con tus gustos el melancólico espectro de mis cenizas. En este yarabí, el yo poético individualiza al locutario, la mujer amada que no corresponde a los sentimientos del poeta, y que es la responsable del dolor del yo poético, quien no encuentra solución ni consuelo ante el abandono del ser amado, que no es una donna angelicata clásica, y que sí es merecedora de reproches. Fíjense ustedes cómo es que se rompe ese gusto por la literatura clásica, ¿no?, latina, de observar a una mujer, bueno, hasta la época del medioevo, de una mujer pura, que no es digna de reproches, ¿no? En cambio, Melgar lo ubica como una mujer a quien sí se le puede reprochar. Obviamente, en otras culturas también se ha desarrollado este tipo de diálogo o este tipo de expresión poética dirigida hasta este tipo de receptor. Pero vamos a continuar hablando acerca de un elemento que a mí me parece interesante y que caracteriza a la cultura andina, que es básicamente la naturaleza. La cultura andina tiene un vínculo con la naturaleza no solamente idealizado, sino que forma parte de esta naturaleza. Y es que Melgar también se identifica con ella, no en el mismo nivel de intensidad, pero se identifica con ella. Y esta naturaleza, que la mayoría de veces se resume en la metáfora de la paloma, como imagen de la mujer amada, es una paloma que va a adquirir ciertos valores, ciertos rasgos gramaticales andinos, como la propiedad, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, no fue Melgar quien crea la metáfora de la paloma, que líneas más adelante vamos a ver, como símbolo de la feminidad, la recoge, la interioriza profundamente en su sentir y la convierte en una figura de sus composiciones como fruto de su cercanía a este contexto que lo va a rodear. Recordemos que en Arequipa de esa época había mucho comercio ambulatorio de parte de personas que eran los más desprotegidos, los más desvalidos, que tenían de origen andino, ¿no? Y entonces ellos eran muy maltratados, incluso en el aspecto clerical. Teníamos iglesias destinadas para el bautizo de criollos, de mestizos, y también iglesias a donde solamente podían acudir personas indígenas. Entonces, todo eso también lo ha observado Melgar desde muy joven. No puede ser ajeno a ese tipo de contexto. Bueno, actualmente, siglo después, somos testigos de cómo la simbología de la paloma, como mujer, sigue latente en la memoria colectiva del pueblo peruano. Así, lo podemos encontrar en un famoso huayno arequipeño. Yo lo atribuyo al origen arequipeño. Quizás algunos puedan encontrar otro origen, pero lo he escuchado muchas veces de la boca de mi abuelito de Arequipa. Él cantaba una canción que titula Llanto por Llanto. No sé si alguna vez han oído este huayno, compuesto por Gilberto Cueva,
dicen las voces oficiales, y Héctor Camacho, músicos y compositores del trío muy conocido arequipeño Los Errantes de Chuquibamba. No sé si alguna vez han oído hablar de Chuquibamba, que es una provincia muy hermosa de Arequipa, y los versos, como no suelo cantar, dicen de esta forma: una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice: ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice: ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponder. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Cuando me vaya, solo te pido que no me borres de tu memoria. Por algo he sido, siquiera un día, tu fiel amante, Palomita. Por algo he sido, siquiera un día, tu fiel amante, Palomita. Ay, llorando, llorando nomás estás. Ay, no llores porque me voy. Hermoso, hermosísimo. Cala tan profundo que uno se da cuenta que esta imagen de la paloma, la naturaleza y el desdén todavía se mantienen vigentes en nuestra lírica andina. Generalmente, ante la pérdida progresiva del quechua, la memoria colectiva ha ido logrando conservar muchas simbologías y formas lingüísticas que se adaptaron en el registro castellano, como urpi, paloma, y los diminutivos. Un ejemplo de la valoración de estos rasgos los encontramos en el yarabí representativo de Mariano Melgar. Como ya conocemos: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes, mortales atractivos, y cuando te hagan preso, te darán cruel martirio. No sea que te casen. Huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. No vueles más, no sigas tus desviados giros, tus alitas doradas. Vuelve a mí como ya expiro. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. El yo poético implora por el retorno del ser amado, que lo ha abandonado, como en el caso anterior del huayno que ya les comenté, pero elige la expresión mi palomita como evidencia de la asimilación de la herencia lingüística quechua, castellanizada, urpichay, mi palomita, en castellano. Al sustantivo urpi se suman sufijos cha, pequeña, y mía. Melgar pudo con esto demostrar que se puede juntar conocimientos eruditos que él tuvo desde el inicio de su formación académica con también este folclore andino que es tan bonito, que tiene muchos matices y que dan de por sí un ejemplo de cómo es que en medio de la del carácter multidisciplinario y también multicultural podemos lograr comprendernos todos. Finalmente, afirmamos que con Melgar se marca una literatura propia peruana, que refleja una lírica intercultural que muestra el nuevo espíritu de la sociedad, que busca crear su propia historia a partir de una patria independiente, que envuelve al mundo andino, criollo y mestizo. Así, el yarabí melgariano como estructura estrófica y con el marcado romanticismo que reflejan sus letras, cargadas de intensidad y pasión, no solo demuestran una conciencia cultural que está formada por la heterogeneidad, sino que marcan un hito en la historia de la literatura propia peruana, que refleja la imagen de su autor tan dispuesto a luchar por un ideal de patria libre con identidad cultural y con capacidad de sostener vínculos que fortalezcan la idea de nación. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y que vivan felices, Inés. Gracias. Muchas gracias. Si a alguien de manera especialísima debiera agradecer por su participación esta noche, es a Ghislaine Delon Gassot, que está viviendo un desvelo ahora, creo que son las 4 de la mañana en Francia, ¿cierto? Las 4 de la mañana. Muchísimas gracias, Ghislaine. Ella ha enriquecido el número con una
investigación, un trabajo largo, testimonial y antropológico y literario, titulado José María Arguedas, Encuentro estremecedor de todas las sangres. Ghislaine es ensayista francesa, doctora en estudios hispánicos y latinoamericanos por la Sorbonne, París III, especializada en narrativa peruana y de manera especial comprometida con el universo de José María Arguedas desde hace varias décadas. Muchísimas gracias por tu presencia. Tienes la palabra, Ghislaine. Buenas noches a todos. Muy agradecida a los que permitieron que mi ensayo se publique en la magnífica revista presente universitaria Lienzo. Siempre mi interés se ha centrado en la obra y en la vida de José María Arguedas desde que leí por primera vez Los ríos profundos hace unos 40 años. Mi ensayo busca evidenciar de dónde viene que pueda darnos esta descripción, esta vida de la, disculpe, de la vida de los indígenas andinos. Es que siempre pensé que lo estaba describiendo desde dentro. Pongo de relieve las dudas en torno a la filiación de José María. No es descabellado pensar que corría por sus venas sangre materna indígena y es probable que él no lo supiera con exactitud. Que no supiera quién era también es probable. Pero identificar con certeza esta filiación no ha sido parte de las preocupaciones de la mayoría de los estudiosos de la vida y obra de Arguedas. Incluso se podría decir que deliberadamente se ha optado por perpetuar el desconocimiento de origen indígena. La mayoría de las personas que entrevisté, profesores, estudiantes universitarios, me aconsejaron amablemente que no siguiera enfrentándome con los partidarios de un Arguedas blanco y criado, al igual que ellos, en la lengua materna castellana. Aunque lo admitían oriundo del departamento de Apurímac, que todavía en nuestro siglo XXI presenta el porcentaje más elevado de habitantes que se declaran de lengua materna y cultura quechua. En el caso de Arguedas, me parece ineludible conocerlo mejor en su verdad para entender de manera justa sus ficciones, el por qué y cómo conseguía ese tono, esos matices verosímiles diferentes de los narradores peruanos de principio del siglo XX. Es difícil pensar que sin tener sangre indígena pudiera proceder a una disección tan minuciosa de la sociedad andina. Mis continuos viajes al Perú me han permitido conocer el racismo como fuente de silencio y de indiferencia, tierra de violencia generada por una sociedad marcada por un profundo desprecio al indio. Por su parte, el sociólogo y novelista Roberto Reyes aclaró en una conferencia en homenaje a Arguedas que la cultura andina estuvo relegada y hasta menospreciada por los habitantes de la capital, sobre todo los que constituían la élite de poder económico e incluso intelectual. Entonces, se explica el silencio de la mayoría de los lectores de Valcárcel, sin duda gente culta, limeños, poco deseosos de devolver a los indígenas andinos la gloria merecida por uno de los suyos. Arguedas reivindica su pertenencia a la nación peruana. ¿Quién soy?, dice, un hombre civilizado que no ha dejado de ser en la médula un indígena del Perú, un indígena. En su discurso de recepción del premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968,
Arguedas respondió a la búsqueda de identidad cultural. No soy un aculturado, yo soy un peruano. Declaración fundamental que deja entender que no hay indios, quechuas ni blancos, sino solo peruanos cuya cultura es una, con matices, con diversas tradiciones, sin prepotencia de una sobre otra. En suma, una cultura nacional plural que Arguedas presentaba como expresión de los peruanos. Mejor que el Inca Garcilaso de la Vega, que escribía desde fuera, desde España, para dar a conocer la historia y las tradiciones incaicas. Arguedas es el primer autor que reveló al mundo las costumbres y vivencias de los habitantes de los Andes peruanos, siendo él mismo, sin que lo supiera con certeza, uno de ellos. Para terminar, podemos afirmar que el estado civil oficial de José María Arguedas no correspondía a la realidad de su nacimiento, que pocas personas conocieron. La incertidumbre en cuanto a su filiación materna lo perturbó toda la vida y probablemente lo llevó a suicidarse. Al amor que le brindó su madre Juanita Tejada, quien lo cuidó durante su primera infancia, sin que él supiese quién era, debemos el tesoro literario que permite que nos acerquemos a la cultura indígena surandina peruana. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu texto, por el enorme esfuerzo que has hecho esta noche para acompañarnos, esta madrugada, y nos veremos pronto en Lima. Ojalá. Y ahora música, maestro. Cerramos con Carlos Massa, que es sociólogo, escritor, editor, curador y músico mexicano radicado en el Perú hace 20 años, aunque no sea ciencia cierta si en este momento estás en el Perú o ya estás en México. Además, un militante activo de las redes, muy combativo. Estudió sociología en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Es además profesor universitario y colaborador con diversas editoriales nacionales e internacionales, con un destacado interés en las leyes del libro y la lectura. Él nos presenta el texto titulado La música en los márgenes, que es en realidad un mechado de texto, ensayo, reflexión y entrevista con Quique Pinto. Carlitos. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia aquí, especialmente a Jorge por la invitación que me hizo a colaborar en Lienzo. Es realmente un honor totalmente. Yo que en realidad soy un outsider de todos los ámbitos culturales y las academias, pues me siento un poco un invasor en páginas como estas. Tuve la oportunidad de entrevistar a Quique Pinto, que es un músico extraordinario, un músico peruano, no solamente un gran compositor, sino también un estudioso de un montón de temas. Y soy culpable de no haber hecho la pregunta crucial que tenía que haber hecho primero que nada, que es aquella relacionada con la participación de las mujeres en la música. Está ausente la perspectiva de género en mi texto y soy culpable de eso y voy a remediar en lo futuro porque la música es uno de los espacios, de los ambientes, de las escenas culturales, intelectuales del mundo en las que el patriarcado y la imposición varonil, la imposición del macho, ha excluido a la mujer de manera más ignominiosa. Y mi texto es un ejemplo de ello. El sesgo implícito de género está ahí, porque yo no le hice la pregunta a Quique Pinto sobre el papel de la mujer en la música tradicional, en las músicas que él ha estudiado de las mujeres. Una vez hecha esta aclaración y este mea culpa que me comprometo a resolver en adelante, no volveré a escribir sin concebir la perspectiva de género,
Voy a hacer una pequeña lectura, una breve lectura de algunos fragmentos del texto, algunos de los que yo redacté y otros de los que Quique respondió. Vamos a escuchar un poquito la voz de Quique. Las fotografías que estamos viendo son algunas fotografías en el escenario de Quique Pinto, y en este momento estamos viendo fotografías de la colección Taqui, que Quique Pinto ha ido pues acopiando a lo largo de muchísimos años de investigación, no solamente en las regiones del Perú, sino en los Andes en general, en los Andes desde Venezuela hasta Chile. Comienzo con la lectura. La música en los márgenes, entrevista con Quique Pinto. La trayectoria de Quique Pinto suscita tantas reflexiones sobre la música como dimensiones ha abarcado. Investigación y docencia, musicología, etnomusicología, coleccionismo y museografía, por mencionar solo algunas. Pero él prefiere concentrarse en el objetivo de la composición. La motivación principal para mis investigaciones, dice Quique, no fue la de convertirme en un musicólogo, sino la de componer. Y desata con esto una serie de sentidos en nosotros. No se aprende para saber, sino para crear. La profunda exploración en los lenguajes musicales andinos se refleja en creaciones nuevas, algunas para el cine, siempre en tono de la ejecución, la interpretación de una obra nueva. No es decir poco, en un entorno que parece ir cerrando los canales por los que se difumina la onda sonora que llamamos música. La música se realiza en cualquier parte, pero la escucha, cada vez más, estemos donde estemos, tiene lugar en el oído occidental. Tanto más desde que existe la música grabada y tanto más en nuestros días, cuando al parecer optamos por acceder a ella, incluso durante la pandemia, a la música en vivo, a través de una plataforma que almacena un catálogo en una nube y lo distribuye en la forma de un río de datos, el streaming. La operación colonial, que comenzó con la imposición de la música occidental, primero sobre sí misma, luego sobre América y al final sobre el mundo, la extienden YouTube, Facebook, Netflix, Spotify y sus vínculos con los viejos monopolios de medios, con las industrias discográfica, cinematográfica, televisiva, periodística y editorial, que, paradojas de la globalización, se concentran en cada vez menos entidades enormes, sujetas a regulaciones cada vez menos aplicables. La música del mundo, la música local de los demás, define con sarcasmo Timothy Brennan, entra al siglo XXI ya sin siquiera la carga política que pudo tener en los 60, en los 70, cuando jóvenes urbanos, clasemedieros, universitarios, militantes izquierdistas por todo el continente cantaban canto nuevo, nueva canción, folclor latinoamericano de protesta o nueva trova, suplantando, como diría Quique, discursos de las culturas en los márgenes, aunque cargándolos políticamente. Todavía entonces, la música fue más que entretenimiento. Si no fue diálogo con Dios o con amor, lo fue con utopía. Quique Pinto ríe cuando algún técnico de estudio le hace ver que el sistema ha registrado una desafinación, en un canto o en un aliento. Es otro lenguaje musical el que habla este género, este instrumento, y no se le puede aplicar el sistema de medidas que ha establecido Occidente. Cito a Quique. En Puno, uno de los lugares con una influencia tremenda de la cultura aymara, está muy viva la tradición que contiene estos códigos de lenguajes musicales no occidentales, divisiones rítmicas, frases asimétricas unas con otras, desarrollos del pensamiento musical que no son esperados por el oído occidental y sin embargo te envuelven y te hipnotizan. Entonces te preguntas, ¿qué está pasando aquí? ¿Tiene una magia esta forma de hacer música? Más que el uso de tal o cual instrumento, o recurso o tecnología, tenemos que ver el tema de la matriz cultural de la que estamos hablando, nos dice Quique. Si yo hablo quechua utilizando una herramienta como Zoom o a través de un micrófono, ¿cuál es la diferencia? Si toco música andina con un sintetizador, una batería o un bajo eléctrico, ¿cuál es el problema? No hay un problema en sí en el uso de tal o cual recurso. Quique reflexiona, sin decir el nombre, sobre ese modo de representación de los discursos locales que hoy el mercado engloba en la categoría comercial
the world music, música del mundo, género absurdo al que está destinada toda expresión local cuando se incorpora al mercado global, portando formas no estandarizadas en el universo pop anglosajón. Música étnica, incluso esta música del mundo, como si hubiese alguna que no lo fuera, se publicita ofreciéndose como la voz de los mudos, el canal de los olvidados, el altoparlante de los pobres, una vitrina de la otredad. Lo que ahí sucede, dice Quique Pinto, es una suplantación. Tan profundamente ha calado la aproximación matemática en la música que Occidente le ha impuesto al mundo, que las únicas dos protestas desde dentro contra esa imposición han sido también matemáticas. Por un lado, el serialismo, que sin romper con el sistema occidental de 12 notas, trató de desactivar las jerarquías existentes entre ellas en su búsqueda de libertad, y por otro lado, el extrañísimo sonido 13 de Julián Carrillo, consistente en descomponer los 12 intervalos tradicionales en microtonos cada vez más fraccionados, de modo que entre Do3 y Do4, donde antes había 12 semitonos, puede haber ahora 24, 40, 100 y así hasta el infinito. Un infinito que las músicas subversivas de los otros se desayunan con café. Cito a Quique. Cada quena es un universo, un mundo. Tiene su escala, su sonoridad, su forma de tocarse. Le corresponde una época del año. Tiene sus combinaciones. A veces se toca de forma colectiva, pero puede ser solista también. Es todo un mundo. Es como si estuviéramos hablando del quechua de tal o cual región y nos olvidamos de todas las variaciones que existen. Esas son las dificultades de la música andina. Sigue Quique. Si desde el punto de origen indígena asimilas las cosas occidentales, también puedes cometer graves errores y esa es la razón por la cual a veces escuchamos en el ámbito de las músicas indígenas algunos mamarrachos, donde unas melodías se tocaban en las bandurrias pequeñas y tenían una rítmica endiablada, incomprensible para el canon occidental y sus medidas matemáticas, hoy graban en un estudio con batería electrónica en 3/4, en 3/8 y con un bajo eléctrico que además está modificando afinaciones. En la Escuela de Folclor, sigue Quique, el conjunto de folclor, en el Ministerio de Cultura hoy mismo, nuevamente caemos en el mismo error de descontextualizar las cosas y llevarlas al espectáculo. Hacemos una especie de estampa folclórica en la que nosotros somos actores que queremos representar algo que no conocemos bien. Y no lo vamos a conocer si seguimos en una postura vertical, condescendiente, de ir a captar, recopilar y recolectar. Esa no es la forma, sino entrar en contacto. Por último, la colección de instrumentos de Quique, la colección Taki, de la que hemos visto fotos hace unos minutos, es a la vez tangible, los instrumentos, e intangible, porque comprende los saberes. Es un patrimonio inagotable e invaluable, pero no está, desgraciadamente, al alcance de todos. Quique no cuenta con los recursos para mantener un local y las actividades que esto implica. Incluso recuerda con cierta amargura el tiempo en que en el Cusco mantuvo el museo para el turismo, pero no estaba en contacto con las comunidades fuente de sus riquezas. La difusión de esas riquezas y la sistematización de esos saberes es un proyecto siempre vigente. Para Quique, la simple exhibición de piezas no es suficiente. Tiene que ser posible escuchar, vivir las músicas. Quiero concluir esta participación nuevamente agradeciendo a todas y todos ustedes e invitándoles a que visiten el blog de Quique. Van a encontrar la dirección del blog de Quique en las referencias a la entrevista en la revista Lienzo 42, y pues les invito a que vayan a visitar el blog de Quique y ahí van a poder encontrar enlaces a expresiones de su música, especialmente una que mencionamos en el texto, que es una canción que escribió en el fragor de los acontecimientos de noviembre pasado, cuando jóvenes de todo el país salieron a las calles para oponerse a la usurpación del poder por Merino, y Quique escribió una canción para Inti, uno de los chicos que perdieron la vida en esta exigencia de justicia, y que valdría muchísimo la pena que todos y todas la escucháramos, esta canción Inti de Quique, porque es un grito que viene desde lo hondo de los Andes, en la voz de uno de los músicos que más conoce las músicas tradicionales del Perú y de América Latina,
y que, por desgracia, no ha tenido la difusión ni el reconocimiento que merece. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gran trabajo el que has hecho, y ojalá el Centro Cultural recoja esa flor de la propuesta de programarlo en la galería, esta muestra de Quique Pinto. No me resta sino rendir memoria y gratitud a Fonchín Cisneros, fundador de la revista Lienzo. Gratitudes a cada una y cada uno de los colaboradores, las colaboradoras de este número 42. Gratitudes también para el Centro Cultural de la Universidad de Lima, para el rectorado por su confianza y, por supuesto, para todos los asistentes que nos han acompañado. Abrazos para todas y todos. Muchas gracias, Jorge, Ana, Victoria, Carlos, Oscar, John, Rocío, Inés, Gilen y Carlos Maza por haber sido parte de esta presentación especial de la revista Lienzo. Del mismo modo, agradecemos a todos y a todas por haber asistido a esta actividad. Para más información sobre esta y otras actividades, pueden visitar nuestra web o nuestros perfiles en Facebook, Instagram y YouTube, o escribirnos a nuestro correo centrocultural@ulima.edu.pe. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.